Los orígenes de la arquitectura. Capítulo 2. Menhir, cueva y cabaña. Orígenes y límites de la arquitectura. Discrepan investigadores y críticos sobre cuál sea el origen y la esencia misma de la arquitectura, el menhir, la cueva o la cabaña, entendidos como símbolos físicos del arte, el cobijo y la racionalidad construida. Y si bien a lo largo de la historia va a ser esta última, la cabaña, el centro efectivo de desarrollo de la actividad arquitectónica, conviene comenzar reflexionando no ya sobre ella, sino sobre el menhir y la gruta como las arquitecturas primaria o primeras, y quizá también como las arquitecturas últimas de la humanidad, por cuanto en los principios que representan una y otra está resumido y polarizado todo el concepto y todo el desarrollo histórico de la arquitectura. El menhir es el monumento más primigenio, más sencillo, más lejano a toda utilización o elaboración. Es la arquitectura como símbolo, como signo, como significación, una arquitectura no habitable, pero intrínsecamente cargada de capacidad comunicativa. La cueva constituye el principio opuesto, es la arquitectura como cobijo, es la necesidad de habitar, de cobijarse, de guarecerse de un mundo agresivo, es el reflejo del eterno retorno al claustro materno, arquitectura muda, sin significación ni capacidad de transmisión. La cueva viene a ser una necesidad materializada en la propia tierra, la madre tierra. Pues ciertamente los primeros hábitats humanos han sido las cavernas que la naturaleza ofrecía como sitio de refugio contra animales e inclemencias del tiempo. Entre estos dos principios, en infinitas combinaciones en las cuales estos, complementándose o contraponiéndose, daban lugar a diversos desarrollos y evoluciones, se ha debatido toda la historia de la arquitectura, en una dualidad a menudo conflictiva. El cobijo y la comunicación han llenado toda la búsqueda arquitectónica del hombre y tanto en sus planteamientos como en sus soluciones han determinado los límites de la arquitectura. El menhir. En una definición estricta, menhir es todo monolito hincado verticalmente en el suelo, pero frente a este elemento prehistórico hay muchos otros ejemplos más amplios en los orígenes mismos de la arquitectura, como por ejemplo el árbol, entendido como menhir natural. Evidentemente el árbol, por sí mismo considerado, no es arquitectura, pero un árbol en el paisaje, en según qué circunstancias, puede trascender su condición vegetal y hacerse arquitectura en cuanto tensiona y carga de significado o de simbolismo ese paisaje. Antes simplemente natural, haciéndolo humano, social, arquitectónico. Es el caso del Carballón de Oviedo, símbolo urbano cuyo derribo significó la apertura de la ciudad hacia el progreso en el siglo XIX. A modo de menhir, pues, los árboles singulares han sido y siguen siendo objetos de culto casi sagrado por pueblos diversos. El roble o carballo aislado fue el árbol sagrado de los antiguos celtas, y su impronta está presente todavía en muchas personas vinculadas hoy al mundo rural. Los olivos sagrados de Atenas, Delfos o Jerusalén no están tan lejos del hombre mediterráneo de nuestros días. Como Arbor Victoriae, la palmera ha sido mítica tanto para los egipcios de hace 5000 años como para los indianos enriquecidos que volvían a España desde América hace menos de un siglo. En todos estos casos, el árbol manifiesta su origen como hito referencial, como menhir, y se observa orgulloso y aislado en el límite de la arquitectura. El menhir adquiere su exacto desarrollo en el monolito prehistórico, un monumento megalítico cuyo significado podemos también encontrar parcialmente en el dolmen o en las estructuras trilíticas conservadas, donde dos piezas clavadas verticalmente en el suelo sostienen una tercera horizontal. Así, al margen de la mera arqueología, todavía en nuestros días percibimos con fruición verdaderamente arquitectónica Stonehenge en Salisbury, Gran Bretaña,
cuyo círculo megalítico sigue representando todo cuanto de signo mitopoético puede contener la arquitectura. Precisamente en su búsqueda de los orígenes de la arquitectura, Siegfried Giedion se ha ocupado de este pensamiento mitopoético y también del cosmos y del paisaje como focos alternativos al mismo. Así tendríamos como grandes mitos de la arquitectura la Torre de Babel, el Templo de Salomón o el Laberinto de Minos en Creta. Por su parte, en la arquitectura histórica, tenemos los ejemplos más perfectos del menhir antiguo en la pirámide y en el obelisco egipcios. Monumentos funerarios o religiosos cuya forma y simbología siguen planteando importantes cuestiones al hombre contemporáneo. A su vez, y con significado cambiante, la presencia del obelisco como menhir histórico se ha mantenido constante en la cultura occidental, tanto en el Imperio Romano como en la Roma barroca o en las grandes capitales modernas de París, Londres, Madrid o Washington. A su presencia se une muchas veces la de la columna, entendida como obelisco y por tanto menhir de la cultura clásica, de la cual son buenos ejemplos la columna de Trajano en el Foro de Roma o la de Napoleón en la Plaza Vendôme de París. Frente a estos menhires antiguos, podemos considerar como verdaderos menhires de nuestros días todas esas modernas torres de Babel, que crecen y crecen hasta chocar con el cielo, los rascacielos, monolitos desmesurados y sin final que en el límite pretenden ser columnas elevadas sobre un pedestal, y en este sentido planteaba Adolf Loos su visión europea del problema en su irónica propuesta para el concurso del diario Chicago Tribune en 1922, o también esos nuevos símbolos vivos de sus respectivas ciudades, como la Torre Eiffel de París, erigida con motivo de la Exposición Universal de 1889, o la Torre del Collserola en Barcelona, construida por Norman Foster, con motivo de las Olimpiadas de 1992, un excelente ejemplo de menhir contemporáneo. La cueva. Frente al menhir símbolo, surge la cueva cobijo, primeramente la gruta natural, la cual, al igual que decíamos del árbol, por sí misma no es arquitectura, pero que, en según qué circunstancias, puede trascender su natural condición geológica en cuanto cobija esa misma naturaleza, haciéndola arquitectónica. Muy poco se diferencia esta cueva natural de aquella habitada por el hombre en la prehistoria. Sin embargo, el hombre gusta de pintar en los muros de las cuevas y los abrigos que habita no solo con fines estéticos, sino también con una finalidad mágica o propiciatoria. Por otra parte, el nuevo clima creado por la retirada de las nieves y el cambio de la caza por la agricultura y la ganadería como medios de vida tienen consecuencias esenciales. El sedentarismo concede mayor importancia a la vivienda, lo que, unido a nuevas ideas sobre la conservación de los muertos, da lugar a las primeras manifestaciones arquitectónicas de carácter permanente, que son los sepulcros, para los cuales la fe en una vida ultraterrena hace mover piedras gigantescas. Esto nos permite dividir su concepto en dos apartados, la cueva totémica y la cueva funeraria. Las primeras serán las construcciones o excavaciones de naturaleza mágica. Un objeto mágico es idéntico a aquello que representa. Sus esencias se confunden. El símbolo, en cambio, suple la ausencia de lo que simboliza y suele serlo de alguna cosa lejana, sobrenatural y divina. Bajo tierra o bajo la bóveda celeste, la cueva totémica adoptará muchas formas a lo largo de los siglos. Las segundas hacen referencia a la casa de los muertos, que pensada para la eternidad y labrada en enormes bloques de piedra, constituye la arquitectura megalítica o de grandes piedras. Bien al aire libre o cubierta por un túmulo de tierra, se reduce a veces a la cámara misma, pero otras tiene corredor de entrada y hasta bóveda falsa, como en Micenas. Como ejemplos contrapuestos de cueva neolítica tendríamos la cueva totémica de Altamira, Cantabria, obra maestra del arte rupestre hace más de 15.000 años,
con una longitud total de 270 metros, o la cueva funeraria de Menga, Málaga, construcción megalítica compuesta por una larga galería que desemboca en una cámara ovalada formada por 15 monolitos verticales de gran tamaño, así como la cueva artificial de Micenas o Tesoro de Atreo. Como ejemplos de cueva histórica construida por el hombre ya en tiempos históricos tendríamos los hipogeos o espeos egipcios, entre los que destacan los de Abu Simbel o el templo funerario de Hatshepsut. Por su parte, en el mundo clásico mencionaremos los vínculos totémicos de los tolos sagrados, así como el significado funerario del túmulo romano, que alcanza su máxima monumentalidad en los mausoleos de Augusto y de Adriano. Una cueva muy especial sería el Panteón de Roma, obra fundamental de la arquitectura de todos los tiempos, que estudiaremos oportunamente. Refiriéndonos a la cueva contemporánea, debemos recordar cómo a comienzos de nuestro siglo, Loos opinaba que solo una pequeñísima parte de la arquitectura pertenecía al arte, el sepulcro y el monumento, y relataba su experiencia del túmulo funerario. Sobre esta idea citaremos el ejemplo del Valle de los Caídos cerca de Madrid, con su carácter de arquitectura funeraria, en tanto que, con un carácter entre funcional y totémico, podríamos señalar la mayoría de los refugios antiaéreos, algunos centros de comunicaciones e investigación, como el IRCAM de París o el proyecto para la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, verdadera montaña mágica. Los orígenes de la cabaña como orígenes de la arquitectura. Cuando a comienzos del Neolítico remite el clima glacial y el hombre puede salir de la cueva y volcar su actividad hacia el exterior, los nuevos métodos de obtención de recursos cambian su forma de vida. Poco a poco el descubrimiento progresivo de formas y materiales para emplear en la confección de objetos auxiliares va reafirmando la posibilidad de vivir fuera de los abrigos naturales. En un largo proceso que lleva de la prehistoria a la civilización, la configuración del asentamiento resulta activada por un buen número de innovaciones, simbolizadas en las sociedades agrícolas por el arado. El incremento de la producción de víveres fue suficiente para eximir a algunas gentes de tener que consagrarse a la tierra y las capacitó para prestar atención a otras tareas. Aparecen entonces las primeras edificaciones, ideadas por el hombre, viviendas, cuadras, murallas, etc. Sistemas constructivos indiferenciados que crean espacios variables en forma y superficie. Cabe referirse aquí a los castros celtas, poblados fortificados construidos en el primer milenio a.C., enclavados en zonas elevadas del terreno para su mejor defensa, cuyas viviendas de planta circular y techo de paja sostenido por vigas de madera ofrecían cierta semejanza con las actuales payosas. Se conservan excelentes ejemplos en todo el noroeste de España, destacando especialmente los de Coaña en Asturias o los de La Coruña y Santa Tecla en Galicia. Por otra parte, no siempre habían encontrado los hombres grutas naturales para guarecerse, y habían debido contentarse con tiendas fijadas en el suelo. Estas habitaciones improvisadas y estables han conservado la misma forma desde los tiempos primitivos hasta nuestros días. Si tomamos algunas estacas, cuerdas y tela, y colocamos las telas sobre las cuerdas tendidas, tendremos un abrigo que nos recordará tanto las construcciones chinas de la antigüedad como las tiendas de campaña contemporáneas. Así, frente a la cueva, enterrada en la madre tierra, como buscando allí su origen vital, la cabaña emerge del terreno, se eleva sobre él, lo edifica. La cabaña es el edificio. La historia de la cabaña es la historia de la edificación, aunque no podamos ligar a ella exclusivamente la historia de la arquitectura sin reducir ésta excesivamente. ¿Qué duda cabe si bien la arquitectura pudo arrancar de cualquiera de los tres elementos con que comenzábamos este texto, la cueva, el menhir o la cabaña? La experiencia histórica determinó como arranque esta última,
de modo que, sin equivocarnos demasiado, podemos entender los orígenes de la cabaña como orígenes de la arquitectura, pudiendo ampliar este concepto de cabaña hasta incluir en él toda la historia urbana, ya que, como dijo León Battista Alberti en el siglo XV, la ciudad es una casa grande y la casa es una ciudad pequeña. Sobre este concepto general y amplio desarrollaremos la historia de la arquitectura, siguiendo la evolución a través de los siglos de la cabaña arquitectónica como edificio y como ciudad. La construcción de la cabaña. En 1753, Marc-Antoine Laugier escribe su Essai sur l'architecture, y en él imagina así el origen de la arquitectura. El hombre quiere construirse un alojamiento que lo proteja sin enterrarlo. Unas ramas caídas en el bosque son los materiales apropiados para su propósito. Escoge 4 de las más fuertes, las levanta perpendicularmente y las dispone formando un cuadrado. Encima pone otras 4 atravesadas y sobre estas levanta, partiendo de 2 lados, un grupo de ramas que, inclinadas contra sí mismas, se encuentran en el punto alto. Cubre esta especie de tejado con hojas, lo bastante juntas para que ni el sol ni la lluvia puedan traspasarlo. Y ya está el hombre alojado. Ciertamente, el frío y el calor le harán sentirse incómodo en su casa abierta por todas partes, pero entonces rellenará el hueco entre los pilares y se sentirá resguardado. Y añade: la pequeña cabaña rústica que acabo de describir es el modelo a partir del cual se han imaginado todas las magnificencias de la arquitectura. Considerando el origen de la cabaña como origen de la arquitectura, podemos comprender esta como resultado de la evolución de un recinto indiferenciado, revestido a la manera de una tienda de campaña, cuyas paredes y cubierta estuviesen resueltos con un mismo elemento común. En su evolución aparecería una primera diferenciación entre cubierta y cerramiento, que permite definir y articular racionalmente 2 familias constructivas, una vertical y otra horizontal, o sea, un soporte y una cubrición, formada la primera por una serie de muros o pies derechos asentados sobre una plataforma, la cual sustenta un segundo conjunto horizontal formado por el entablamento o techo del recinto, y por la cubierta. En todo caso, en primer lugar debe establecerse una plataforma sobre la que asentar la cabaña, una plataforma muy importante en arquitectura, hasta el punto de poder definir esta como ciencia de los planos horizontales. A su vez, debemos plantear una segunda diferenciación entre elemento sustentante y cerramiento, según que el soporte sea continuo y sirva además de límite envolvente o cerramiento, el muro, o no serlo y solo sirva de soporte, el pilar o la columna. En el muro deben considerarse tanto los materiales que lo constituyen como la forma en que se encuentran dispuestos, es decir, tanto los paramentos como los aparejos. Los materiales más usados son el barro, la piedra y la madera. El primero puede emplearse cocido, ladrillo, o simplemente seco al sol, adobe. Su técnica es la albañilería. La técnica de la obra de piedra es la cantería, y el arte de cortarla, la estereotomía. La técnica u oficio de la madera es la carpintería. Si el muro es de tierra apisonada, se llama tapial o tapia. Si es de piedras sin labrar, y estas son de tamaño excepcionalmente grande, se denomina ciclopio. Si son más pequeñas y se unen con mezcla, el muro es de mampostería. Si aparecen regularmente cortadas en sillares, el aspecto del paramento resulta consecuencia del aparejo. El pie derecho o soporte por excelencia es la columna, que por tener su origen en el tronco del árbol, tiene como característica fundamental la sección circular de su fuste. El pilar es un soporte de sección cuadrada o rectangular. La pilastra o pilar adosado es, en realidad, un trozo de muro, si bien su apariencia exterior busca asemejarse a la columna y participa de las características de ésta.
Además del muro y la columna como soportes que transmiten la carga de la cubierta verticalmente a tierra, existen la ménsula y el contrafuerte, que lo hacen en forma oblicua. La ménsula es un saledizo en el muro que transmite a este la carga vertical que recibe. El estribo o contrafuerte es un trozo de muro adosado en ángulo a otro muro, que transmite a tierra el empuje o presión lateral de una cubierta abovedada. Por su parte, la cubierta puede ser adintelada o abovedada. La primera produce solo presiones verticales, mientras que la segunda las produce laterales que precisan contrarresto. El dintel es un trozo de madera, piedra u otro material que apoyado sobre los soportes cubre un vano. El adintelado es el más estático de los sistemas constructivos, pero tiene el inconveniente de no poder cubrir vanos demasiado anchos. El arco es una cubierta curva que tiene la ventaja de poder cubrir vanos de gran anchura con materiales de tamaño pequeño. Si bien las grandes presiones laterales que genera exigen muros muy gruesos o procedimientos especiales de contrarresto, existen arcos falsos que, pese a su apariencia, trabajan como dinteles, como los formados haciendo avanzar progresivamente los sillares hasta unirlos en la parte superior, propios de las arquitecturas primitivas. Igualmente, en la arquitectura renacentista y neoclásica existen falsos dinteles que adoptan la forma de estos, pero que trabajan como arcos. El movimiento del arco engendra la bóveda, elemento de fundamental importancia en la historia de la arquitectura. Desplazándose sobre dos muros paralelos produce la bóveda de cañón que puede ser normal, rebajado, peraltado o apuntado, según la forma del arco generador. La intersección de dos bóvedas de cañón produce la bóveda esquifada o la bóveda de aristas. Por su parte, el movimiento del arco sobre sí mismo origina la bóveda semiesférica o cúpula.